¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de Época? Hoy con Fabio Usser. Yo no sé cómo presentarlo, si como artista, vitralista, guerrero. Lo cierto es que es uno de los pocos en el país que se dedica a restaurar vitró o vitrales. Exacto. Bueno, ha restaurado el vitral de la Basílica de Guadalupe, de nuestra propia universidad. Exacto, fue una de mis primeras obras. Fue una de tus primeras obras aquí en la universidad, en esto que es un monumento histórico nacional. Y bueno, hoy es llamado en gran parte del país para reconstruir obras históricas. Así que vamos a hablar con él porque recientemente ha restaurado la Casa de la Cultura de Santa Fe, un edificio de 1910, que después le vamos a contar cómo estaba el momento con la primera vez que pisó Fabio el lugar. Así que enseguida conversamos con Fabio Usser en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien acá. Contento de estar presente y poder contarles un poco esto que adelantaste recién, que hacemos. Sí. Pero antes que nada, ¿cómo surge tu vocación por esto, digamos, por bucear en la historia? Mirá, es un camino muy particular porque técnicamente yo no tuve nunca vinculación con el arte. De hecho, mi formación era perito mercantil de secundaria, contable en universidad y siempre me gustaban los trabajos manuales como hobby. Cuando conozco el vitral en una de sus técnicas, como que es la técnica Tiffany, la conozco como una actividad para hacer los fines de semana, para despejarme un poco del ámbito académico. Es decir, como hobby. Totalmente. Y bueno, hasta que un día bajaba de un ascensor de un edificio, un departamento, con un pequeño vitralito bajo el brazo, y una señora que se sube en otro piso para descender hasta la planta baja, me pregunta qué era, cómo era, qué bueno que estaba, si le podía hacer uno. Le dije que no, porque yo no trabajaba, era un hobby. Y me la crucé 2 o 3 veces a esa persona, la cual le agradezco mucho, no la vi más, pero el impulso que te dio. Hasta que en un momento me insistí y le dije, bueno, le hago el vitral, ya está, ¿qué necesita? Un vitral chiquito. Y desde ese día, esto estamos hablando 2002, sí, después de la famosa crisis 2002, desde ese día hasta el día de hoy no dejé de hacer ni un solo día vitrales. Claro. Tanto nuevo, que es nuestra mayor, digamos, presencia en actividad, como restauración de estas obras que vos comentabas. ¿Es cierto que estudiaste varias carreras universitarias? Tengo un poquito de acervo, le debo esta casa de altos estudios. ¿Qué por ejemplo? Bueno, como te decía recién, arranqué como contador público, con lo cual llegué a avanzada la carrera. Yo creo que estábamos terminando 4º año, cuando conozco el vitral. Obviamente me atrapa muchísimo. Conocía muy poquito del tema, era a nivel hobbyista. Y bueno, con una cosa u otra me fue llevando a trabajar con arquitectos, al mundo de la construcción, que siempre me gustó. O sea, si bien esto del tema de los vitrales no viene de familia, mi papá estuvo siempre vinculado con la construcción. Y bueno, viste lo que es inútil resistirse. Y bueno, me empezó a atrapar, a gustar. Bueno, la cuestión es que en un momento, inundación del 2003, ¿sí? Me acuerdo patente, tenía que rendir un examen el día que se inundó el Barrio Sur. Y yo ese día decidí, que se suspendió el examen obviamente por toda la historia, ese día decidí no seguir más con la carrera y dedicarme a los vitrales. Estamos hablando casi 1 año y medio de estar a nivel hobbyista, con algunos encargos de trabajo. Y después me metí en arquitectura, porque yo tenía que tener el título. O sea, empezaste a estudiar arquitectura. Estudié arquitectura. Casi contador de arquitectura. A la par de contador llevaba el profesorado de inglés en el Instituto Cervera. Cuando hago ese quiebre de dedicarme a trabajar, queda en el camino el profesorado y queda Ciencias Económicas. El profesorado ya tenía hecha prácticas, inclusive en el Colegio del Huerto, en la Cultural Inglesa, ya había hecho las prácticas y todo, bueno, quedó todo truncado. Y me costó mucho sobrepasar esa decisión de no terminar. Me meto en arquitectura y también llego a 4º año. ¿Sos casi contador? Soy casi contador, casi arquitecto, casi profesor de inglés. Pero no soy nada, más que vitralista, de oficio. Y vitralista sin formación de arte. Sin formación de arte, que bueno, obviamente uno se va impregnando en el camino con muchísimo de arte, pero bueno, oficialmente no tengo una escuela de arte encima, ni una carrera
en Bellas Artes. ¿El vitro es de la Edad Media o de antes, por ejemplo? El vitral tiene su mayor auge y expansión en la Edad Media, ¿sí? Con el concepto de apertura de los muros de las iglesias, del concepto de iglesia romana a la iglesia que conocemos hoy como gótica, donde las cajas murarias que eran completamente cerradas se abren, se elevan y permiten la entrada de la luz, que como un elemento de comunicación y de litúrgico enseñaban al pueblo las Santas Escrituras a través de los relatos bíblicos en los... Claro, o sea, el vitró servía, el dibujo del vitró, claro, para la historia de la cristiandad. Por eso el gremio de los vitralistas era uno de los gremios más fuertes en esa época, porque tenían la posibilidad de contar y manifestar a través de los colores y de la luz, de la magia que genera la luz, ¿sí? La palabra de Dios. Imagínate si hoy nosotros entramos a una obra, me incluyo en esto porque yo entro a una obra dedicándome a vitrales, conociendo vitrales, y quedamos fascinados. ¿Vos te imaginás en el año 1200, cuando una iglesia cerrada, la gente, el campesino, el noble inclusive, ingresaba a un templo como Notre Dame, o Saint-Chapelle, y se encontraba con eso? Bueno, ese fue su momento de máxima expansión, de crecimiento inclusive técnico, desarrollo de materiales. Claro. Después vamos a hablar de los materiales, el vidrio, el dibujo, el plomo, y después obviamente de la Casa de la Cultura. Por favor, pero que me parece que es tu obra. Hoy es nuestro hijo, nuestra hija, la Casa de la Cultura, estamos... Pero también la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe. Que no tenía vitrales. Mira, la Basílica de Guadalupe tiene actualmente, que ya está, digamos, terminada, tiene 3 instancias de vitrales. La original, que pertenece a toda la nave central, que son vitrales europeos, que solamente tienen representaciones de vid y ornamentaciones, muy sencillo. La parte del camarín, que fue que se agregó en el año 45, 46 por ahí, que ya es de manufactura local, nacional en este caso, un taller de Buenos Aires, y ahora tiene, a partir del 2012, que cuando nosotros terminamos, todos los vitrales de fachada, que son completamente nuevos, diseño de mi taller y manufactura de mi taller. También hay otros adentro, pero esos como son los más emblemáticos. O sea que le cambió la fachada. Cambiamos la fachada a la Basílica. A la Basílica de Guadalupe. Sí, fue nuestro primer también. Y digamos, el dibujo, ¿no? ¿Cómo se generó? Bueno, la Basílica tenía unos pequeños vitrales en 2 aberturas con una simbología referida a la Basílica, no referida a nuestra Virgen de Guadalupe. Y bueno, un día charlando con Ingeniero Tosti y el Padre Lidio, que estábamos ahí muy avanzada la obra, surgió la posibilidad de por qué nos replanteamos la fachada. Inclusive había espacios que no tenían vitrales, carentes inclusive hasta de cerramiento. Y bueno, se habló, gustó la idea, se planteó, veníamos haciendo gran parte de la obra, entonces es como que teníamos una confianza para poder pensar esto. Y se trabajó en conjunto en los primeros bocetos con Hugo Lazzarini. Él preparó las primeras ideas a representar y después yo transformé esos bocetos, que ya estaban muy próximos al concepto de vitral, a lo que sería la constitución de un vitral. Y se fueron colocando por etapas. Bueno. ¿Cómo encontraste la Casa de la Cultura cuando fuiste por primera vez? Es decir, creo que lo que veíamos todo de afuera no alcanzaba para magnificar lo que era adentro. Si de afuera habíamos deteriorado, adentro la pobre casa estaba destruida. Pero destruida por una cuestión de lógica que estuvo cerrada mucho tiempo. Nosotros sabemos que los edificios, cuando se cierran y carecen de mantenimiento, se empiezan a deteriorar. Con una antigüedad de más de 100 años, era lógico encontrarse con un panorama devastador. Desolador, digamos. Desolador. ¿Y los vitrales cómo estaban? Y el tema de vitrales siempre es uno de los temas más delicados de toda obra. Los vidrios en general, de por sí por su fragilidad, junto con la yesería, que es lo que primero sufre ante la embestida del agua, son los 2 elementos que más se deterioran. Los vitrales, ya de antes que la casa hubiese quedado cerrada, muchos vitrales habían desaparecido. El del techo, por ejemplo, nunca se supo cómo fue, no hay registro fotográfico. ¿No hay fotos? No hay fotos, no hay nada. El de la caja de escalera, que tiene tres niveles, el principal, en el piso noble, subsuelo, eso solamente quedaban 2 paneles y unas guarditas, que fueron los más importantes que teníamos para poder tomar como punto de partida para armar el nuevo concepto de vitral. Nuevo concepto en cuanto a la propuesta de diseño. La técnica y el estilo se respetaba a rajatabla el original.
Ajá. Y en otras partes de la casa quedaban vitrales a medias. ¿Sí? Que esos fueron los puntos fundamentales de anclaje. Es decir, tuvieron que reconstruir lo que faltaba. En realidad reconstruimos la totalidad de la casa. La totalidad. O sea, si vos entras hoy a la casa, no hay vitrales originales, ¿sí? Por este simple motivo de que el tipo de vidrio que tenía, lo poco que quedaba, no viene más. Y por la jerarquía de los espacios se optó por replicar. O sea, entonces tenés la parte digamos, principal del espacio central de la casa con todos vitrales de diseño nuevo y la parte posterior de la casa todo con vitrales replicando los originales. Ajá. Entonces eso es a rajatabla, es igual que lo que se vio durante 100 años. Ajá. ¿Sí? Obviamente renovado en cuanto a limpieza, color y todo. ¿Y cómo se trabaja el vitral? A ver, digamos, por paneles, por vidrios chicos, grandes? Es decir, ¿cómo Bien. se reconstruye? Las mamparas enormes que uno ve o el techo que uno ve en realidad tiene toda una estructura de subdivisión de paneles. Desde un techo que tiene 5 por 4 se divide en 40 paneles pequeños y a su vez cada panel, que es un vitral en sí mismo, se divide en piezas individuales de vidrio unidas por plomo. Ajá. Esa retícula que se arma lo que hace es constituir en una unidad total un diseño ya sea simétrico, espejado, que acompañe un desarrollo visual, y después se trabaja en cada vidrio individual. Ajá. Sobre los bocetos que uno hace. Primero, el vidrio, ¿de dónde sale, por ejemplo? Porque vos me dijiste, bueno, había vidrios importados en aquel momento, hoy... Bueno, en realidad en aquel momento había una gran variedad de vidrios que hoy en Argentina se producen muy pocos. Para nuestro rubro, la mayor cantidad de colores se obtiene de fábricas en Estados Unidos. Ajá. Entonces yo en la casa decidí tomar una policromía de color que estuviera en los tonos originales, que son los rosados y los celestes. ¿Pero ya el vidrio viene en sí o hay que pintar el vidrio? El vidrio viene rosado y celeste para todo lo que es guardas. Ajá. Y toda la parte que es vidrios centrales, donde está esmaltado, es vidrio incolor. Ahí es donde se pinta, donde se ven los ornamentos, los jarrones de flores, los famosos ángeles. El fileteo. El fileteado de todo, exactamente. Después sombrear, dar color. Los esmaltes son importados, los esmaltes son de origen alemán, por eso tienen esa intensidad de color. Ajá. Y esto lo haces en tu taller, digamos, esto se hace en tu taller y después se monta. Claro, la particularidad de mi trabajo en esta obra, normalmente pasa así, pero en esta fue sobre todo más notorio, es que eran 333 paneles de vitrales, con lo cual en ningún momento casi nosotros en instalaciones del taller pudimos ver los vitrales armados completos. Siempre se trabaja por secciones. Y esto, como te decía antes, trabajas a nivel pieza única, donde la fileteás y continúas en la otra, y continúas en la otra, y así vas armando la cadena del dibujo. Al armarse cada panel, recién se puede ver completo y puesto en obra. Ajá. Por eso también fue un golpe importante para todos, porque no se vio nada hasta el último día. ¿Y cuántas veces se pinta el panel? Y mira, son mínimo 5 horneadas. 5 horneadas a 600 grados, que es una cocción para que los esmaltes se adhieran al vidrio. Entonces, primero delineás, agregás algo de color al horno, sacás, agregás otros colores al horno. Después das las sombras, modelás también al horno. Retocas color, o sea, tiene su... Pasar más o menos 15.000 veces cada vidrecito por mis manos. 15.000 veces. Sí. O sea, la totalidad de veces que yo tuve un vidrio en mi mano para esa casa osciló más o menos entre los 14 y 15.000 veces. Pero bueno, lo podés ver armado hasta que no está estampado. Vas viendo los paneles, secciones. Yo tengo mesas, por ejemplo, tengo una mesa de luz que tiene 6 metros, entonces coloco todo para poder ver que la continuidad esté, que los colores coincidan y todo, pero el esplendor del vitral completo lo ves puesto. Porque también los elementos del lugar, los colores del lugar, la luz fundamental del lugar, es lo que hace... Porque uno piensa el diseño y uno piensa el dibujo y el boceto, sobre todo en la parte que era propositiva, lo que me correspondía a mí, analizando cuánta luz entra, de qué lugares vienen las sombras, ¿sí? Qué colores de paredes va a tener. Bueno, hacer una pequeña pausa. Hacemos una pausa. Una pausa, me gustaría preguntar, bueno, ¿cómo juega la luz en lo que estamos hablando? Yo me imagino, bueno, porque lo he visto en la Sagrada Familia en Barcelona. Ese es un ejemplo, por ejemplo, perfecto de lo que es el espíritu de la luz a través del vitral. Claro, lamentablemente Notre Dame, ¿no? que sufrió este gran incendio, ¿no? Por suerte se salvaron los vitros. Los vitros. Enseguida con Fabio Busser.
Bien, seguimos con Fabio User, vitralista. No sé si, a ver, si esto significa reflotar un viejo oficio o no. Y sí, la verdad que fue arrancar con algo que acá en Santa Fe se había casi perdido, a nivel país también, el tema del vitral, por cuestiones de estilo, de económicas e inclusive de los viejos talleres que ya no había quien siga, se fue perdiendo. Y yo me puse la meta de poder armar un taller modelo en el país con todo el esfuerzo que significa, y todavía estamos nos queda un buen camino por delante, ¿no? Ajá. ¿Y esto, digamos, tenés apoyo como emprendedor de estas? Mira, la historia de esto como emprendedor, por eso digo, vitralista es el título respecto a la pasión por esto que hago, y de raíz soy emprendedor, sin haberlo sabido. ¿Por qué lo digo así? En el fin del 2017, después de haber transcurrido una competencia que se llama Naves, de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral en Pilar, el IAE, que inclusive me anotó de prepo mi gerente de la sucursal del banco en el que trabajo, terminamos ganando la competencia con el proyecto de vitrales, de herrería que también tenemos, ¿sí? De apostar a profesionalizar un oficio, formar gente, formar chicos con esta cuestión de volver a la raíz del oficio, pero profesionalizado, no depreciado. Y tuvo muy buena repercusión en Buenos Aires, gustó mucho. De hecho, el apoyo en ese aspecto fue todo un año de capacitación en la Escuela de Negocios para poder yo llevar adelante también, tratar de mejor manera el emprendimiento. Y esto es absolutamente artesanal, digamos, porque es muy fácil cambiar una reja, comprar una reja nueva y colocarla en la Casa de la Cultura. Ustedes tuvieron que restaurar las rejas originales. Claro, con el proyecto San Miguel Hierros Artísticos, cuando se nos convoca para Casa de Cultura, como tenemos una expertise y un nivel de detalle y trabajo determinado, se nos convocó también para el tema de todo lo que es reja, como bien decís vos. ¿Qué pasaba con las rejas? Bueno, la nobleza del material permite que soporte muchísimas, digamos, embestidas a lo largo del año y la puesta en valor es relativamente sencilla. El tema es que había que replicar, ¿sí? Si hoy recorremos el perímetro de la Casa de Cultura sobre Güemes y Boulevard, originalmente tenía 2 pilares en la esquina de cemento con un portón muy venido abajo y después todo un tapial hacia el lado de Güemes, hacia donde está el depósito del 107 o algo así. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar el portón de entrada principal y replicar en columnas y detalles, ¿sí?, de menor escala para no competir en la jerarquía, en la esquina. Hoy ustedes se van a encontrar con una continuidad de reja que parece que siempre estuvo allí. Y todo el predio de Güemes se hizo 25 metros de rejas nuevas, con portones de 6 metros, pero donde se trabajó con plomo, fundiéndole los ornamentos, ¿sí?, con hierros todos macizos. El peso de las estructuras tuvieron que calzarse con grúa porque logramos armar las columnas iguales que las originales. Y vos sabés que antes no le mezquinaban material. No, para nada, ¿no? Así que entre 7 u 8 personas para mover una columna y girarla, para terminar de soldarla. No, fue todo un emprendimiento para nosotros de mucho crecimiento, de muchísimo crecimiento, y lucirnos obviamente en semejante. ¿Y cómo se enlazan con el plomo los vitrales? Bien, el plomo el vitral se concibe como tal si existe vidrio y plomo como elemento ¿Pero el plomo como ornamental o como elemento que enlaza? El elemento que une, por eso. Claro, porque muchos lo ven como un detalle artístico. Bueno, después el plomo vos podés, digamos, ir un poco más allá y usarlo como parte del dibujo. Sí. Un vitral de una iglesia, vos vas a ver la imagen de Cristo, por ejemplo, cortada, con el manto rojo y los brazos, y el plomo continúa toda la figura que forma cada vidrio. Allí el plomo es parte del dibujo. En Casa de Cultura, el plomo es la retícula que sostiene los vidrios ornamentados. Por eso está todo entramado. Y el plomo es una varilla que nosotros la fabricamos por extrusión en nuestro taller, extrusión en frío, con máquinas que tienen más de 120 años. O sea, antes las cañerías eran de plomo. Eran de plomo. Y las máquinas con las que se fabrica esa varilla pertenecieron, por ejemplo, hoy nosotros tenemos la que perteneció al taller más importante de Argentina, que hace 4 años me eligió 5 años, me eligió para que yo siga con ese taller, que fue el que hizo el Tortón y las Violetas del Teatro Colón. Y gran parte,
perdón que te mezclo el tema, pero gran parte del acervo de historia de ese taller, la colección de bocetos y acuarelas, de toda su obra durante 93 años, yo la tengo en mi biblioteca. Y fueron esos elementos los que yo usé para también complementar los diseños nuevos de Casa de Cultura. O sea que, como un amante del oficio que soy, tomé elementos antiguos, bocetos antiguos, aporte personal para entender y componer toda la obra, y nos sentimos que estábamos en otra época haciendo los vitrales. ¿Sí? ¿Se sentiste en la Edad Media? Sí, no, pero principio de siglo seguro. ¿Seguro? Porque el proceso es el mismo, no ha cambiado, solo se adiciona la electricidad que agiliza todo. Había quedado pendiente cómo juega la luz en el vitro, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo de la Sagrada Familia, que es una cosa fabulosa. Bueno, la Sagrada Familia, el concepto que tiene trabajo en vidrio, en esas composiciones de vidrieras, como le dicen ellos, es maravilloso. Aparte, el gradiente de color, los tonos de un lado y del otro, con el movimiento del sol. El movimiento del sol, una parte naranja, otra parte azul. Tonos cálidos, tonos fríos. Yo creo que a mí lo que me moviliza es ver, o sea, la luz a través de los vitrales que hacemos. Ese es como que mi eje conductor. Cada proyecto que uno piensa, cada proyecto que uno se encuentra como desafío, sobre todo que nos dedicamos a hacer muchos vitrales nuevos, es ver qué luz entra a ese espacio y cómo la podemos transformar con el vitral. Hay una frase muy linda de un artista de Buenos Aires que habla de que el vitral es el elemento que muestra el alma de la luz, ¿sí? Porque al atravesar por las texturas de los vidrios, por los colores, por sus brillos, descompone y te genera en la superficie donde llega una refracción completamente distinta. ¿Y el vitral vos lo considerás una restauración histórica? ¿O hoy en día, digamos, las construcciones modernas vuelven al vitro? Bueno, nosotros te diría que más de la mitad de nuestro trabajo es en las construcciones nuevas. ¿Nuevas? Sí, y capaz que hasta me quedo corto. O sea que se vuelve a esta idea de la luz, a esta idea de aportar al espacio otra atmósfera, de generar... No te olvides que el vitral también te da privacidad porque no te permite ver del otro lado, te aporta color, te aporta brillo. Y hoy hay un montón de situaciones técnicas que acompañan los nuevos cerramientos, los acristalamientos, los sistemas de aberturas en aluminio, PVC. Nosotros nos hemos acoplado a todo eso. Por eso era parte de este concurso que te decía. Nosotros tenemos una visión del vitral con una versatilidad y adaptación a todos los estilos arquitectónicos. Sí, entonces, hay lámparas de vitro. Y lámparas también. Por ejemplo, en Casa de Gobierno, el vitral que está hecho en Casa de Gobierno es una intervención completamente contemporánea, bajo un diseño que comentaba el otro día de Andrés Dorigo, sobre un boceto en acuarela chico. Nosotros lo llevamos a un tamaño de 8 metros por 5. Y si vos lo ves, es una obra abstracta, completamente nueva, inscripta en un espacio tradicional. Claro. Y los elementos son los mismos que los de Casa Cultura. Lo que pasa es que la combinación es distinta, por eso es versátil la técnica. La Casa de Cultura, bueno, trataron de respetar la casa de 1910. Exacto. La casa de 1910. Sí, para volverla a su esplendor original. Decime, en lo personal, ¿qué sensación te da cuando ves el vitral colocado? Es el momento que hace que todo el esfuerzo valga la pena. O sea, para mí es... yo trabajo porque me apasiona, porque tenemos un equipo que me acompaña que vale oro, la peleamos todos los días por ese motivo, porque queremos salir adelante y queremos construir un hito en Santa Fe que se ha referido en todo el país, pero eso que me preguntás creo que es la esencia de lo que me moviliza. De hecho se pone la piel de gallina por eso. Cada vitral que coloco es como decir, bien, lo hicimos bien, vamos para adelante. Es decir, es como el pintor que... No es como el pintor que a veces está disconforme con la obra terminada. Puede pasar también, ¿no? Puede pasar, pero lo hacemos con mucho amor y mucha dedicación. ¿Sí? Entonces eso... Sí, ahí está la pieza que pinté 15.000 veces. ahí está la pieza de pintura. Bueno, a ver, te mentiría si te digo que cuando pasó esto que hacía referencia hoy, que pudimos ver todo puesto en Casa de Cultura recién en un momento, no se corrieron algunas lágrimas, porque es mucho trabajo, es mucha dedicación, y en realidad es asociarte con la luz. Vos lo que haces es para que la luz realmente haga lucir tu trabajo. ¿Sí? ¿Es tu trabajo o tu pasión? Es mi pasión, yo con mi vida en esto. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por la visita. Por favor. Gracias por la visita. Fabio Bussell pasó con nosotros.